Hola chicos, buenos días. Nos reencontramos después de las semanas de exámenes y vamos a continuar con la unidad número 2 que empezamos a trabajar. Nosotros les dimos un trabajo sobre funciones, sobre generalidades de funciones la semana pasada, la semana anterior, la última en que trabajamos, para que recordaran generalidades en cuanto al análisis funcional. Hoy vamos a hacer foco ya en lo que es una función polinómica y a comenzar el análisis de este tipo de funciones. Bueno, como les decía recién, vamos a volver a nuestro esquemita que nos orienta, a nuestro mapa. Nosotros ya trabajamos la última semana en que trabajamos juntos con las generalidades y ahora vamos a centrarnos ya en las funciones del tipo polinómicas. Hoy vamos a ver un poquito de resolución analítica y análisis funcional, viendo gráficos y deduciendo ciertas cosas. La representación gráfica de la función polinómica, que en realidad vamos a hacer esbozos de esta función, ¿sí? Va a ser cualitativo el gráfico, lo vamos a hacer un poquito más adelante ya que es un poco más complejo. ¿Bien? Vamos a definir la función polinómica y cuando vean la definición no se asusten porque es un poco intimidante. Una función polinómica es la que tenga una fórmula como la que está planteada aquí. A por x a la n más b por x a la n menos 1 más infinitos términos puede tener esta función y por último dice más m. M es un término independiente, si se fijan no aparece la variable independiente x ahí. ¿Estamos de acuerdo? A, B, C, D, todos los números que aparezcan multiplicando la variable se van a llamar coeficientes, igual que lo que vimos para polinomios. ¿Estamos de acuerdo? X es la variable independiente y f de x es y básicamente. Ustedes ya saben que las funciones van de un conjunto de salida, donde están las variables independientes x, a un conjunto de llegada formado por los valores de y, la variable dependiente, ¿sí? Los valores que obtenemos. Acá formalmente se lo representa como f de x, es decir, la función aplicada en la variable x. Además, hay una cosa que no dice, pero es muy importante, todos los exponentes que aparecen acá de la x, la n, la n-1, la n-2 y los infinitos que pueden aparecer, deben ser números naturales. Naturales significa enteros positivos. Es decir, en definitiva, estas funciones van a ser los polinomios que hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? Ustedes tienen que acordarse que ya hemos trabajado con funciones polinómicas en años anteriores. La función lineal, que es un polinomio de grado 1, y la función cuadrática, que es un polinomio de grado 2, son las dos funciones polinómicas más sencillas que hay. Por eso las trabajan en cuarto año. Este año vamos a empezar a trabajar con funciones polinómicas de grado 3 o mayor a 3. ¿Bien? Estas funciones son complejas porque requieren un análisis un poquito más profundo para representarlas y para estudiarlas. Pero también se pueden establecer ciertas generalidades para estas funciones. ¿Está bien? Y algunas de sus generalidades son las siguientes. Primero, el dominio siempre es el conjunto R completo. X tal que X pertenece a R. Para las funciones polinómicas, el dominio siempre es el conjunto entero de los reales, porque en realidad al ser polinomios, la variable, la x que vamos a poner, solo la debo elevar a distintos exponentes. El exponente será 1 para la lineal, 2 para la cuadrática, 5 para una función de grado 5, etc. Pero siempre son números enteros. Por lo tanto, x no tiene ninguna restricción. Es decir, yo puedo tener un número fraccionario, elevarlo al cuadrado, o a la quinta, a la sexta, un número negativo, el 0. Cualquier valor puede ser multiplicado x número de veces por sí mismo. Por ejemplo, si la x tuviera un denominador, como va a ocurrir en las funciones racionales, las próximas que vamos a ver, veremos que el dominio no siempre es el conjunto R completo. Otra generalidad es que la forma no es única ahora. Nosotros para la función lineal vimos que la representábamos siempre con una recta, la función cuadrática con una parábola y para las funciones polinómicas de grado 3 o mayores a 3 vamos a ver que las formas cambian, varían y que la podemos deducir a partir de cierto análisis de la expresión matemática. Y por último, otra cosa importante y que tiene que ver con el dominio es que estas funciones siempre son continuas. Es decir, que las puedo representar gráficamente sin levantar el gráfico del papel. Es decir, para todo valor del dominio, es decir, para todo R, existe un valor de I que se corresponde. ¿Bien? Esto también implica, por ejemplo, que todas las funciones polinómicas tienen ordenada al origen, ¿no? Yo no puedo llegar al eje de las ordenadas, levantar el lápiz y seguir escribiendo del otro lado. ¿Bien? Todas tendrán una ordenada al origen. Para analizar una función polinómica, en lo que nos vamos a centrar esta semana, sobre todo, y que ya habrán leído en el apuntito teórico que les dimos, hacen falta, lo primero que debemos hacer son dos cuestiones. La primera, identificar la ordenada al origen. Eso es facilísimo, porque la ordenada al origen de una función polinómica siempre es el término independiente. ¿Bien?
El segundo paso siempre es factorizar esa función, porque a partir de la factorización de la función vamos a poder determinar las raíces y el orden de multiplicidad de esas raíces. El orden de multiplicidad es cuántas veces una raíz actúa como tal. ¿Está bien? Y lo vamos a ver explicado en un ejemplo para que les quede bien claro. El primer ejemplo va a ser una función polinómica de grado 2, es decir, una parábola. Los dos primeros ejemplos van a ser bien fáciles para que ustedes vean funciones conocidas. Fíjense, en este caso, la ordenada al origen es 3. ¿Por qué es 3? Porque es el término independiente. Acuérdense que la ordenada al origen era el valor de y cuando x vale 0. Si yo reemplazo por 0 la x acá y acá, que es donde aparece, estos términos se anularían y solo sobreviviría el más 3. Por lo tanto, no me hace falta calcularlo, no me hace falta reemplazarlo, pero sí saber de dónde proviene esto de que siempre es del término independiente. Si factorizo esa función, obviamente en este caso debo factorizarla usando el caso de divisiones sucesivas. Por eso insistimos que era tan importante analizar y conocer y manejar correctamente los casos de factoreo. A partir de esa expresión, yo puedo deducir cuáles son las raíces de la función. Las raíces son, en este caso, más 3 y más 1. ¿Estamos de acuerdo? Más 3 y más 1. ¿Por qué son esos valores? Porque si yo reemplazo en donde dice x con el valor 3 y reemplazo donde dice x el valor 1 en el segundo factor, se anula la función. Recordemos que el concepto de raíz es el valor de x para el cual y vale 0. Entonces, tengo dos valores de raíces, lo cual es correcto porque es de grado 2 esta función. Y el orden de multiplicidad de cada una de ellas es 1. ¿Por qué es 1? Porque de este factor calculo que la raíz es 3 y de este factor calculo que la raíz es 1. Y cada una es una raíz única, ¿sí? Tengo dos raíces diferentes para un polinomio de grado 2. No puedo tener más de 2. ¿Bien? Fíjense el gráfico de esta función para que lo identifiquen las raíces y la ordenada al origen. ¿Bien? Vamos a ver otro ejemplo de una parábola, pero una parábola distinta. Fíjense esta función. Esta función se puede factorizar con el caso de trinomio cuadrado perfecto. Identifico la ordenada al origen, en este caso es 4, y cuando factorizo esa función, me doy cuenta que al aplicar el caso del trinomio cuadrado perfecto, esta serie, porque esto es el cuadrado de x, el cuadrado de 2 y de menos 2, y esto es 2 por el primero por el segundo, 2 por 2 por x, ¿sí? Nosotros la escribimos así, pero yo lo escribí de dos formas para que vean qué significa esto. Tener x menos 2 al cuadrado significa tener x menos 2 por x menos 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es lo mismo. Está escrito de las dos formas igual. Si yo me fijo, las raíces que las calculo a partir de cada factor serán 2 para el primer factor y 2 para el segundo factor también. ¿Sí? 2 para el primer factor y 2 para el segundo factor. Es decir, tengo dos raíces, ¿sí? Pero son las dos raíces iguales. ¿Bien? Es decir, el 2 está actuando dos veces como raíz de esta función. Se dice que el orden de multiplicidad de esta raíz es 2. También lo puedo deducir de acá, porque ahí dice, de ahí deduzco que el 2 es la raíz, pero está elevado al cuadrado. Significa que dos veces actúa como raíz. ¿Está? Eso significa orden de multiplicidad 2, que el mismo número actúa más de una vez como raíz de la función. ¿Bien? Fíjense una cosa importante. Acá está el grafiquito. Gráficamente, ese orden de multiplicidad 2, ¿sí? El 2 es un número par, hace que la raíz, esa raíz toque el eje de las abscisas, pero no lo atraviese, a diferencia del caso anterior, donde la parábola atravesaba el eje por las dos raíces que habíamos calculado que eran de orden 1. ¿Está bien? El orden de multiplicidad de una raíz es un concepto muy importante porque me da pautas de cómo se va a comportar la función gráficamente, ¿sí? Un orden de multiplicidad par, en este caso 2, indica que la figura o el gráfico rebota o toca el eje de abscisas pero no lo atraviesa. Un orden de multiplicidad impar, como fue en el ejemplo anterior, indica que la función atraviesa por esos valores el eje de abscisas. Vamos a ver un ejemplo más. Bueno, en este caso ya puse una función un poquito más difícil, una función de grado 3, del tipo que vamos a trabajar este año. Para factorizar esta función, primero voy a identificar la ordenada, muy bien, la ordenada de origen es 1, y voy a aplicar el último caso que vimos, el de divisiones sucesivas. Encontré una raíz con el lema de Gauss, que es menos 1, por lo tanto el divisor es x más 1, y luego hice la regla de Ruffini
encontrando que el cociente tiene esta forma. ¿Está bien? Por lo tanto, como tengo el divisor y el cociente, esta función la puedo escribir de esta manera. El primer factor no es primo, por lo tanto lo tengo que volver a factorizar si fuera posible, que lo es. Si me fijo, esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? X cuadrado es el cuadrado de 1, el 1 es un cuadrado perfecto y el término cruzado es 2 por el primero por el segundo. Por lo tanto, esta función la puedo factorizar de forma completa así. Una vez que la tengo factorizada, de este factor puedo calcular una de las raíces, ¿sí? Esa raíz será menos 1. Siempre es la opuesta al número que aparece ahí. Esa raíz tiene orden de multiplicidad 1, porque aparece una única vez. A los términos prácticos, ustedes pueden fijarse, una vez que está factorizada, y si está bien factorizada la función, que no hay un exponente ahí diferente. ¿Está bien? Eso significa que hay un 1 ahí. Orden de multiplicidad es 1. Miremos del otro factor. Ahí tenemos el 1 positivo como raíz, pero el exponente es un 2. Lo que me indica es que hay dos raíces iguales ahí que son iguales a 1, por lo tanto se dice que el orden de multiplicidad de esta raíz es 2. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense qué diferencia. No tiene el analizar el orden de multiplicidad y ver si es par o impar para ver el gráfico es absolutamente independiente del valor de la raíz. Acá me dan 1 y menos 1. No me importa si esas son pares o no. Lo que me importa es si el orden de multiplicidad es par o impar. En este caso, el orden de multiplicidad del 1 es de la raíz igual a 1 es par, porque es 2, y el orden de multiplicidad de la raíz x igual a menos 1 es impar porque es 1 el orden de multiplicidad. ¿Ok? Miren el gráfico de esta función. Fíjense acá. En x igual a 1, ¿sí? La función toca el eje de abscisas, rebota en el eje de las abscisas. ¿Por qué? Porque el orden de multiplicidad de esa raíz es par. Fíjense la otra raíz, ¿sí? La otra raíz tiene un orden de multiplicidad igual a 1, es impar. Y en ese caso el gráfico atraviesa el eje de las abscisas. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia de analizar, la diferencia gráfica que implica el análisis del orden de multiplicidad? Esto nos da mucha información y nos va a permitir después, más adelante, representar gráficamente estas funciones. Les dejo un segundo videíto para analizar un ejemplo más y que no se haga tan largo este.